bendiciones a todas aquellas personas que nos escuchan a través de nuestro canal. Sean bienvenidos al programa Jesucristo te da vida eterna. Quien les habla, la servidora Cioreli de Colina, por supuesto bajo la cobertura del apóstol Francisca Miranda, el apóstol Ernesto Ojeda y la pastora Yajaira de Ojeda. Te invitamos a que nos sigas a través de todas nuestras redes sociales como @Jesucristo te da vida eterna. Estamos por Facebook, Instagram, Twitter y suscríbete por YouTube. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada día. Hoy un tema a tratar, la obediencia. Y quiero presentarles a unos invitados especiales el día de hoy. Es un privilegio recibirlos en el programa y quiero comenzar por nuestra servidora Génesis de Gómez. También estaremos conversando en el programa con un psicólogo cristiano. Él es el servidor Sergio Sequera. Y nuevamente con nosotras, una de las exponentes del programa, Sandra Rodríguez. Bienvenidos al programa. Tema a tratar el día de hoy, la obediencia. Es una bendición el obedecer. Como ustedes saben, la obediencia es el cumplimiento de un mandato o una orden. También en el diccionario de la lengua española se define como obeidire, que significa obedecer o propenso a obedecer. Quiero comentarles que Dios le dio claramente instrucciones a Adán y a Eva de cómo vivir una vida bendecida en el huerto del Edén. Eva desobedece y llevó a Adán a pecar. Desde allí se introduce el pecado en la humanidad y trajo consecuencias. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual desde que nacemos venimos con una conducta rebelde. Cuando hacemos algunas circunstancias en nuestras vidas, se aflora y estamos propensos a una rebeldía, estamos propensos a desafiar a nuestras autoridades, se podría decir, a desobedecer. Pero amigo que me escucha, yo quiero decirte el día de hoy, esta es la condenación por la desobediencia. A mí me indica lo importante que es el obedecer. Un hombre ejemplar que fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente. Lo dice la palabra en Filipenses 2:8 y lo leo de la siguiente manera. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él murió por ti y por mí. Él lo hizo por amor a la humanidad. Por eso le amamos, por eso le servimos y por eso le recibimos en nuestro corazón. ¿Verdad, mi servidora Génesis? Claro, mi servidora Cioreli. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo hizo una obediencia perfecta, una obediencia verdadera y por amor. Y eso es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros tengamos una obediencia por amor. ¿Y cómo es esta obediencia por amor o esta obediencia verdadera? Esa que sale del corazón. Ciertamente por nuestra naturaleza caída, a nosotros no nos gusta estar bajo, cuando nos mandan a hacer algo, alguna autoridad, nuestro jefe, nuestros padres o alguna persona que ejerce autoridad sobre nosotros y nos manda a hacer algo, a nosotros no nos gusta hacerlo. O si lo hacemos de mala gana, con molestia. Y esa no es la verdadera obediencia. La verdadera obediencia es cuando lo hacemos con un corazón por amor, que desde nuestro corazón sea con amor.
nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de amor para la humanidad y amor por la humanidad. Y ese amor por ti y por mí, apreciado amigo, y ese fue demostrado en la muerte de cruz. Una muerte muy humillante, pero Él lo hizo por amor. ¿Para qué? Para entregarnos una salvación, esa salvación de la condenación eterna. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 28, 1 y 2 algo muy importante sobre la obediencia. Dice que si obedecemos sus mandamientos, si escuchamos la voz de Dios, pues Él nos hará una nación grande. Lo maravilloso del versículo 2 es que dice, y gozaremos de las bendiciones. Y usted dirá, bueno, ¿qué son bendiciones? Bueno, esas añadiduras que Dios nos da en medio de las circunstancias que las necesitamos. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios perfecto, que no se le escapa absolutamente nada, que está para todos nosotros en cada área de nuestras vidas. Ya sea que tengamos un problema familiar, que tengamos problemas con los hijos, que hayamos tenido la pérdida de un ser querido, quizás estás atravesando por una situación financiera fuerte, quizás estés solo, estés pasando por procesos depresivos, cualquier cosa que puedas estar pasando. Te puedo decir hoy que hay un Jesús grande, un Jesús maravilloso, que te quiere bendecir, que quiere llevar tu vida a otro nivel. Pero hay una premisa muy, muy importante que hoy estamos debatiendo, y es que escuchemos su palabra, que la obedezcamos, y de esta forma podemos obtener la bendición. Podemos obtener eso tan preciado y tan maravilloso. Usted y yo queremos ser bendecidos. Entonces aquí tenemos una premisa, tenemos una alternativa maravillosa que nuestro Señor Jesucristo pues nos deja a través de su palabra, para que nosotros la pongamos en práctica y la accionemos de una manera especial, y veremos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Así mismo es. Y fíjese que usted tocó dos puntos importantes, y quiero comenzar con el primero, el amor. Cuando tenemos a nuestro Jesucristo en el corazón, ya obedecemos a su palabra, obedecemos y lo hacemos por amor a Él, por amor a ese sacrificio que reconocemos que Él hizo en la cruz. Y fíjese algo, la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, amigo, es necesario conocer. Y otro punto importante que me gustó muchísimo que tocó es de los beneficios que tenemos al obedecer, que son las bendiciones. Fíjese que el Señor le hablaba en el libro de Deuteronomio al pueblo y le decía, si oyes mis mandamientos, Él le daba una orden. Y si la oyes, yo te bendeciré y te haré una nación grande. Una de esas bendiciones, fueron muchas bendiciones, pero si oyeres atentamente al Señor tu Dios. Y fíjense que ahorita entrando y ahondando un poco más en lo que nos dice la palabra de Dios, yo quiero invitar a mi hermana Sandra. ¿Qué más nos dice la Biblia? Aunque muchos cumplen y obedezcan algunos principios y mandamientos bíblicos, como ya sea por educación o que nos los hayan enseñado, como honrar a los padres, no robar, no matar, no codiciar, no mentir, entre otras cosas, amigo, la verdad es que además de eso, es necesario que creamos en Jesucristo y hagamos y le sigamos y hagamos su voluntad, para así recibir la verdadera obediencia, que es la salvación para nuestras almas. Por otra parte, les podemos dar unos ejemplos bíblicos de lo que nos enseña la Biblia, pues de lo que debemos obedecer para que esto traiga bendiciones a nuestras vidas. Ejemplo, obedecer a nuestros padres. Este es el primer mandamiento con promesa. En Efesios 6:2-4 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. De igual manera, esposos, la mujer y el hombre, ámense
y respétense. Al hacer esto somos hallados ante Dios sin manchas, porque el matrimonio es comprado con precio, es comprado con precio de sangre, y es comparado con la iglesia y con Jesucristo. La Biblia también dice que crees tú y serás salvo tú y tu casa. Obedece a tus jefes o a tus superiores. Efesios 6, 5, 8 dice que cuando hacemos esto de corazón, el bien que uno hiciere, eso recibiremos de Dios. Eso es siembra y cosecha. O sea, tú siembras y vas a cosechar. Y a las autoridades y gobernantes también debemos nosotros servir, así como lo dice 1 Timoteo 2:3, porque de ellos también vamos a recibir bendición, porque debemos orar por los que están en eminencia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición recibimos por obedecer! ¡Wow! Fíjense esto. Jesús le dijo a los discípulos en la palabra de Juan 13:17: y ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Sí, fíjense el tema que ha tocado Sandra: obedecer a vuestros padres, obedecer a vuestros esposos. Fíjense que hoy en día se escucha en la familia: no, aquí la que manda es mi mujer, ¿no? Pero no, nos encontramos en la Biblia que debemos sujetarnos a nuestros esposos. Y Sandra acaba de tocar un tema importante. O sea, nos comparan con la iglesia, comparan al matrimonio, al esposo, y debemos de sujetarnos a nuestros esposos porque Dios los constituyó como cabeza. Y ese es uno de los beneficios que tenemos, que cuando obedecemos la palabra, y en este caso voy a detenerme un poquito aquí en el matrimonio, porque si obtenemos esa bendición de obedecer esa palabra, les aseguro, amigo, que en su matrimonio va a estar consolidado sobre la roca y va a haber respeto y amor, que eso es lo más importante en un matrimonio. De igual forma, obedecer a nuestras autoridades, como lo acaba de decir mi hermana Sandra, y esto está escrito en la Biblia. La Biblia es un manual, es nuestro manual de vida para que nos guía y nos lleva a vivir una vida bendecida. Pero aquí hay un detalle, que nosotros no nacemos así, siendo obedientes, ¿no? Ya le hemos dicho, pues, las consecuencias. Pero aquí también tenemos nosotros que ejercitarnos en esa obediencia. Y para ello es un privilegio presentar al psicólogo cristiano servidor Sergio Sequera. Él es experto en esto. ¡Bravo! Bienvenido, mi servidor. Gracias. Y bueno, con respecto a lo que tú estás comentando, Eli, el ejercitarnos en la obediencia es algo importante. El poder ejercitarnos lleva más allá de los hábitos. Para nosotros poder llevar una vida llena de obediencia, es necesario que nosotros como personas nos habituemos al valor de la obediencia. Pero psicológicamente la formación del hábito dentro de la persona juega un papel muy importante. Puede ser un proceso que pueda ser a corto o a largo plazo, pero lo importante es que tenemos que tener en cuenta que consta de 3 elementos importantes. Es decir, para yo ser obediente, yo debo habituarme. Para yo habituarme, debo cumplir 3 elementos importantes. Primero, debe haber en mí un estímulo que active una conducta de obedecer. Segundo, debe haber una acción de yo realizar esa actividad, llevarla a cabo para realizar esa conducta. Y tercero, tener la recompensa, esa consecuencia placentera, esa satisfacción placentera de yo poder realizar esa conducta. Es decir, para yo poder ejercitarme en la obediencia, debo tener un hábito. Y para yo
instaurar el hábito en mí, debo cumplir estos 3 elementos. Y nuestro Dios es tan maravilloso, tan perfecto, que en la palabra de Dios nos hace ver cómo el mismo Dios llevó a José, el padre terrenal de Jesús, a que éste fuera obediente a través del hábito. Lo podemos ver en el libro de Mateo, desde el capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25. Allí nos habla cómo Dios, al ver que José quería dejar a María, el mismo Dios coloca rápidamente un estímulo activador en la vida de José. ¿Cómo? Le habla a José a través del sueño, a través del ángel, y le dice a José, hey, no puedes dejar a María, porque María lo que lleva en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. Es allí en el versículo 20, en el versículo 21, donde Dios le habla, coloca ese estímulo activador en la vida de José. Luego en el versículo 24 podemos ver cómo José se levanta y acciona y va donde María a hacer lo que el mismo Dios le había dicho. Tanto así que el versículo 25 expresa que José no tocó a María sino hasta que Jesús había nacido. Y por último tenemos la recompensa, ese beneficio placentero del mismo José poder estar bien con Dios. Entonces, en el largo de la Biblia podemos ver cómo el mismo Dios nos hace ver a través de los hábitos cómo nosotros podemos ser obedientes. Y en esta parte de José podemos ver cómo Dios instauró ese hábito en José para que José fuera obediente. Wow, me gustó mucho esos 3 elementos. 3 elementos. Estímulo activador, ¿no? Acción y recompensa. Wow, esto me quiere decir, servidor Sergio, que la ciencia también aprueba lo que la palabra de Dios a mí me dice. Claro, por supuesto que sí. La ciencia hoy en día está validando que todos nosotros como personas nacemos con una conducta de desobediencia, con una conducta rebelde, de no acatar las órdenes, con una conducta desafiante hacia nuestras autoridades. Y podemos ver el evolutivo Richard Dawkins en su libro En el Egoísta. Él explica de cómo toda persona que nace con un gen egoísta, con un gen desobediente, con un gen de rebeldía. El mismo padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el abstracto, nos hace ver en su estructura psíquica del hombre cómo el hombre nace con una estructura psíquica de desobediencia, de rebeldía, de desconfianza. Entonces, una vez más, la ciencia habla de lo que la palabra de Dios dice. Como usted comentaba, servidora Ciorelis, usted explicó que nosotros nacemos con una conducta innata dentro de sí. Y la misma palabra de Dios dice, pero ahora bien, la palabra de Dios es tan bella y tan hermosa que nos da el origen del por qué nosotros nacemos con esa desobediencia. Y el origen es el pecado original de Adán y Eva, ya en el huerto del Edén, cuando ellos pecaron. Desde que ellos pecaron, desde ese momento, toda persona que nace con una conducta de desobediencia. Pero la palabra de Dios me dice que yo puedo tomar la decisión de cambiar de ese estado de desobediencia a un estado de obediencia, ejercitándonos en la misma palabra de Dios, escudriñando la palabra, buscando su presencia. Es allí donde ese estímulo activador me va a llevar a mí a accionar, a cumplir la palabra de Dios y el beneficio placentero de poder estar tranquilo con Dios, con mi conciencia limpia de que estoy siendo obediente. Por eso es lo importante, le añado, el ejercitarnos en la obediencia, porque si como usted bien dice y lo venimos hablando, hay algo en nuestro interior y a veces pasan circunstancias en nuestras vidas que afloran eso y terminamos no sujetándonos, desobedeciendo. Entonces fíjese, cuando usted me nombra estos psicólogos, quiere decir que ellos aprueban realmente eso y le damos gloria a Dios por lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando y los beneficios y la bendición que hay en obedecer. Y esto es importante cuando conocemos y reconocemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Servidora Génesis, ¿qué tienes que decirme? Que le veo que quiere hablar. Ciertamente, retomando todo lo que están diciendo, es bastante interesante e importante, tanto para nosotros como para aquel que nos está escuchando y se está nutriendo de toda esta información. Sabemos que quizás el servidor Sergio lo corrobora,
que hay estudios que pueden ayudarnos a tener hábitos de la obediencia, que a partir del día 21 en consecutivo haciendo una acción, podemos adoptarla y así acostumbrarnos a ser obedientes. ¿Y qué más, estimado amigo? Ser obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué no tomas un versículo, buscas la Biblia, la lees y tomas este hábito por más de 21 días? Y así verás cómo Dios te puede bendecir, cómo Dios te puede nutrir y te puede fortalecer en medio de esta pandemia. Porque ciertamente el estar encerrado en casa, no hacer las rutinas que teníamos acostumbrados, quizás nos ha pegado a nuestra estructura que ya teníamos hecha pues de nuestra vida diaria. Pero entonces, bueno, ahora tienes una alternativa que te puede enriquecer y te puede nutrir, y lo más maravilloso es llevar a la vida eterna. ¡Wow! Fíjese algo, usted acaba de tomar un tema súper importante, el obedecer a nuestras autoridades terrenales. Nos dijeron quédate en casa, el uso del tapaboca. Sandra, ¿qué me tienes que decir, Sandra? Bueno, mira, yo te voy a conversar un poco sobre quizás las consecuencias de no obedecer, porque las consecuencias de no obedecer es terrible. es una cosa que de verdad Dios no le agrada para nada, pero ya lo vamos a conversar. Pero antes quiero decirte que la desobediencia es sinónimo de pecado. Es un pecado. La desobediencia es un pecado. Recordemos que el pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces debemos estar claros de que debemos hacer lo posible por no cometer pecado, por no, en este caso, hablando particularmente de la desobediencia. Además de que tiene, como decía antes, consecuencias nefastas para nuestra vida. Y lo podemos ver en varios ejemplos bíblicos, como por lo menos Moisés, que Dios le dijo, háblale a la piedra. Y Moisés, en su molestia, en su ira, siendo el hombre más manso, en su ira le dio garrotazos a la piedra. Consecuencia, no ver la tierra prometida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y realmente tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero se desvió por una mujer que no era su esposa, sino que ya era una mujer comprometida. Después, bueno, Dios hubo una restauración, un perdón, pero hubo una consecuencia, la pérdida de su hijo, y que su hijo falleció, el hijo que tuvo con la mujer que estuvo, fallece, y años después su hijo Absalón también se rebela contra él, y son una serie de consecuencias a raíz de esta desobediencia que hubo en algún momento. También tenemos a Sansón, la desobediencia de Sansón por ir atrás de una mujer que no era judía, o que no era del pueblo de Israel, que no era parte de su raza, porque Dios les había mandado no juntarse con mujeres extranjeras. Bueno, él, dado a sus pasiones, él pierde su fuerza, consecuencias, pierde su fuerza y hasta pierde la vida. Son varios ejemplos que nos enseñan cuáles son las causas, porque toda causa tiene causa-efecto. Y entonces allí es donde está el problema, pues, en desobedecer o en caer en pecado. Además, la palabra de Dios en Deuteronomio, exactamente 28, del 15 al 68, nos habla de lo terrible. Yo lo estaba leyendo y lo estaba analizando y de verdad que es terrible. Todas las maldiciones, porque ahí ya se vuelve maldición, todas las maldiciones que recaen sobre en este caso la nación, porque le está hablando a la nación de Israel, pero aplicándolo a nuestras vidas, todas las maldiciones que pueden incurrir o pueden recaer sobre una persona cuando ésta desobedece la palabra de Dios. Yo te invito a que las leas
para que puedas nutrirte y ver cuáles son todas esas maldiciones. Es bastante extenso, pero te voy a tocar unas puntuales. A veces no entendemos por qué quizás hay adulterio, y vemos en el Deuteronomio 28, voy a leer, Deuteronomio 28, el 30, dice: te desposarás con la mujer y otro varón dormirá con ella. Y yo, wow, yo quedé así como que ahí hay una consecuencia de la desobediencia. De igual manera dice en el 41, del mismo versículo, dice: hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Otra de las consecuencias de la desobediencia. Y también el 42, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidas por las langostas. Es decir, a veces nuestra economía está en un total caos y es consecuencia de la desobediencia. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que pagó un precio en la cruz del Calvario para que toda maldición fuera cortada al momento de que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el dueño de tu vida, y pases a obedecer y aceptarle como tu Señor y Salvador, y así tú puedas pasar de esas maldiciones que quizás teníamos a causa de la desobediencia. Eso sea cortado y pasemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así es. Fíjate, Sandra, que todo pecado tiene una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. Y lo estamos viendo. El desobedecer, hay consecuencias y están en la Biblia. Y me gustó muchísimo un punto que tocaste, que es lo de la prosperidad. Cuando desobedecemos, no hay prosperidad. Cuando nombraste las langostas, ¿no? Es que lo que se come. Cuando no estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, lo que trabajemos, lo que hagamos, si no lo estamos haciendo bien, o hay áreas en nuestra vida que no están bien, eso no va a prosperar. Amén. Y otro tema importante, y no quiero dejar pasar porque hay una consecuencia por el pecado, y nuestro servidor Sergio, como psicólogo, él nos dice lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y tenemos que ir ejercitándonos para obedecer. Y a mí me da a entender, escuchando a Sandra, que es escudriñando las escrituras, porque ahí me parece que hay bendición, dice la palabra, ¿no? Entonces, servidor Sergio, ¿tienes algo que añadir? Claro, claro, por supuesto que sí. Fíjense bien, nosotros para ser obedientes totalmente, como tú lo comentabas, escudriñar la palabra de Dios, buscar de la presencia de Dios, juega un papel muy importante en nuestras vidas. Y es tanto así que psicológicamente el leer la palabra de Dios, tú amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, el leer la palabra de Dios es como oxígeno para tu cerebro. Es tanto así que la palabra de Dios tiene la capacidad de que si tú estás en una circunstancia, tú lees la palabra de Dios, y es tanto así que te regula emocionalmente. Es decir, la palabra de Dios es tan completa, y es por eso que Dios nos manda a nosotros como personas, como creación de Él, a que leamos su palabra, a que nos habituemos a leer su palabra. Ahora bien, un consejo muy importante: la disciplina, la constancia y la motivación en nosotros juega un papel muy importante. Nos ayudan a nosotros a obedecer más. Entonces, el valor de la obediencia, que nunca se nos olvide, juega un papel importante para nosotros y mucho más para Dios. ¡Wow! Me gustó la disciplina. Tenemos que disciplinarnos. Yo voy a invitar a todos aquellos amigos que nos escuchan y todos los que en este momento están ahí en el chat rápidamente, y usted diga: debo disciplinarme para ser obediente. Y en la obediencia está la bendición. También puede colocar, debo leer la Biblia diariamente.
Nosotros le invitamos a leer el libro de Juan, es un libro muy bonito también, porque allí extraemos la vida de Jesús y eso es un ejemplo. Él es un ejemplo, Él es un ejemplo para nosotros, ahorita aquí en la tierra, como dice nuestro servidor, para ejercitarnos en la obediencia para poder recibir bendición. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Mi servidora Génesis, ¿qué nos tienes que decir en conclusión? Bueno, mi apreciado hermano, pues les voy a dar pues este consejo, lo que dice la palabra de Dios, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y usted dirá, bueno, que me esfuerce y que sea valiente ¿en qué? En obedecer la palabra de Dios. Ciertamente, la desobediencia nos trae muchas consecuencias negativas y nuestra vida nos lleva a eso. Pero ahora Dios nos dice, vamos a ser esforzados y valientes para obedecer su palabra y obtener las bendiciones. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Mi servidor Sergio, Sí, bueno, cuénteme. un consejo muy importante, que me está viendo. Dice la palabra de Dios que la obediencia a Dios trae bendición. Así que mi consejo es que a partir de ahora todos nos activemos a ejercitarnos en la obediencia a nuestro Dios. Que estemos allí motivados a obedecer la palabra de Dios, porque la obediencia a Dios trae una bendición. Amén, amén. En la obediencia está la bendición. Sandra, ¿qué consejo me le das a la audiencia? Lo que te puedo decir en este momento es que nos conviene obedecer. Desde cualquier aspecto, desde cualquier punto que lo veas, nos conviene obedecer la palabra de Dios. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, es importante más que nunca estar agarrado y afianzado en las bendiciones que nuestro Señor nos da a través de la obediencia. Así que a ti y a mí nos conviene obedecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Y para eso, y para recibir bendiciones y obedeciendo, vamos a confesar a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice en Romanos que si confesares con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que en este momento repite conmigo: Señor Jesús, te confieso como mi único Señor y Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Te pido que me perdones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero invitar a mi servidor Sergio a orar por esos amigos que han recibido a Jesucristo en su corazón. Amén. Bueno, vamos a orar. Dice la palabra de Dios que cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, será hecho. Amado Padre Celestial y mi Dios, en esta hora te pedimos en el nombre de Jesús. Mira a aquellos amigos, compañeros, hermanos que en esta hora nos están viendo. Yo quiero pedirte por cada uno de ellos, mi Dios, para que seas tú bendiciéndoles en gran manera, para que seas tú ayudándolos a que ellos se esfuercen, Señor, a obedecer tu palabra, que ellos puedan entender que en la obediencia a Dios está la bendición para nuestras vidas, sea cual sea el ámbito. Por eso te pido que tú los guardes, los bendigas, les ayudes, que desarrolles en ellos esa capacidad para ser obedientes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, fue un privilegio tenerlos en el programa. Muchísimas gracias, mis servidores. Bueno, y no les queda más que decirles que nos sigan, se conecten a través de las redes sociales. Estamos como @Jesucristo te da vida eterna, @Vida Nueva Internacional. Síguenos a través de Facebook, Twitter, Instagram. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal YouTube. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada día. Nos vemos hasta el próximo programa. Bye, chao.